La escuela me negó a mi hija. Mi hermana falsificó la autorización para recogerla, argumentando que yo ya no era su madre. Pero cuando el director vio el archivo original, descubrió una verdad terrible y llamó a la policía. No solo era mi firma. Mi nombre es Sarah Miller y tengo 30 años. 16 días antes de que mi hermana se casara con el hombre que solía ser mi esposo, entré en la escuela de mi hija y me dijeron que no podía llevármela a casa. Brenda estaba de pie junto al mostrador principal, tranquila y sonriendo, y dijo las palabras lo suficientemente alto para que todo el personal las escuchara. Trabajas de noche. Estás en terapia. Eres inestable. Ya no eres su madre. Mis padres ya habían llamado a la escuela esa mañana para confirmarlo. No discutí. Le pedí al director que abriera el archivo de matrícula original. ¿Lo hizo? El nombre de mi hermana no aparecía por ningún lado. Luego le dio la vuelta a la tarjeta laminada. En el momento en que leyó el reverso, su rostro cambió. Cerró la puerta de la oficina con llave, les dijo a todos que se quedaran donde estaban y levantó el teléfono. Pensaron que la mujer tranquila que trabajaba de noche simplemente se iría sin su hija. No tenían idea de que el mismo día en que decidieron que yo ya no era madre, ya había comenzado a recolectar cada pedazo de papel que demostraría que estaban equivocados. La lonchera siempre me delataba. Cada mañana de escuela, antes de permitirme sentir lo cansada que estaba, empacaba el almuerzo de Emily y pegaba una pequeña pegatina en la servilleta. Esa semana, era una oruga. La semana anterior, una luna. Tenía 5 años y le gustaba encontrar la pegatina antes que el sándwich, y le gustaba saber que yo había tocado la servilleta por última vez. Era algo pequeño. La mayoría de las cosas que mantienen unida a una familia son cosas pequeñas. Trabajaba de noche, de 7 de la tarde a 7 de la mañana, 3 o 4 noches a la semana en un centro de atención en el extremo norte de Marrow Creek. La gente escucha turno de noche y se imagina a una mujer que nunca está en casa. La verdad es lo contrario. Los turnos de noche pagaban un diferencial más alto, y esa diferencia era la razón por la que podía mantener nuestro pequeño apartamento, mantener a Emily en la misma escuela y seguir siendo la que esperaba en la parada del autobús en las mañanas que importaban. Dormía mientras ella estaba en clase. Estaba despierta cuando ella estaba despierta. Había construido toda mi vida alrededor de la forma de sus días. El trabajo en sí me enseñó cosas que no sabía que necesitaría. Cuando pasas tus noches haciendo informes para los padres de otras personas, escribiendo exactamente lo que sucedió y exactamente cuándo. Una y otra vez durante años, se convierte en un hábito que te sigue a casa. Fichaba al entrar y al salir. Anotaba los horarios. Llevaba registros sin pensarlo. Como algunas personas tararean. Una noche típica no parecía nada y era enormemente importante. Llegaba antes de las 7, fichaba, recibía el informe del personal de la tarde y pasaba las siguientes 12 horas asegurándome de que un pasillo de personas que nunca había conocido fueran giradas y medicadas a tiempo. Y que no estuvieran solas cuando se despertaban asustadas a las 3 de la mañana. Anotaba cada una de esas cosas, horas, dosis, el minuto exacto en que se encendía una luz de llamada y el minuto exacto en que la respondía. Nadie elogia a un auxiliar de turno de noche por su documentación. Pero la documentación es un tipo de cuidado si lo piensas. Es una forma de decir que esto sucedió a esta hora y yo fui quien estuvo allí. Había estado practicando esa frase de 100 pequeñas maneras durante años antes de necesitarla para mi propia hija. Quiero que recuerdes eso sobre mí porque ese hábito es la razón por la que esta historia no termina como mi hermana lo planeó. En las noches que trabajaba, Olivia se quedaba. Olivia Stone había sido mi amiga desde antes del divorcio, y amaba a Emily de la manera sencilla en que las buenas personas aman a los hijos de otras personas. Conocía la rutina para acostarse, las 2 cerraduras de la puerta, el zorro de peluche con la oreja gastada. Ve a trabajar, me decía. Estamos bien. Siempre estamos bien. Y lo estábamos. Dentro del armario de la cocina, pegada a la puerta, había una lista de las personas autorizadas para recoger a Emily de la escuela. Mi nombre, el nombre de Olivia, el nombre de mi madre, porque en el año posterior al divorcio, Carol a veces había recogido a Emily cuando mi horario y el de Olivia se superponían mucho. Eso era todo.
3 nombres escritos de mi puño y letra. El nombre de mi hermana no estaba en esa lista. Nunca lo había estado. Si la oficina principal reconocía a Brenda, era solo porque mi madre la había llevado a algunas de esas recogidas el otoño anterior. Lo recordé como una amabilidad en ese momento. Carol firmaba la salida de Emily, y Brenda esperaba junto al coche o entraba a saludar o le hacía una pequeña pregunta alegre a Emily sobre su día. Los rostros familiares en una escuela se confunden. Entendí cómo una persona podía ser recordada sin haber sido nunca autorizada. Más tarde, entendería algo peor, que no todas esas visitas habían sido amabilidad. Algunas de ellas habían sido una mujer aprendiendo un edificio. Había estado en terapia durante poco más de 2 años. Veía a la doctora Laura Adams cada 2 semanas, y en los momentos más difíciles cada semana. Quiero ser clara sobre por qué. Porque otras personas pronto intentarían hacer que significara algo feo. Empecé a ir porque mi matrimonio había terminado de una manera que nunca vi venir y porque decidí que si iba a criar a un hijo sola, lo iba a hacer como una persona completa y no como una vacía. La terapia no era una grieta en mí. Era lo contrario. Era yo decidiendo mantenerme. El desmoronamiento tenía una fecha y la fecha era en octubre de 2023. Me enteré como la gente suele enterarse, por accidente y de golpe. Un teléfono que se encendió en el mostrador. Un nombre que no debería haber estado allí. David y yo habíamos estado distanciándonos por un tiempo, como lo hacen las parejas cansadas, y me había dicho a mí misma que encontraríamos el camino de regreso. Lo que aprendí esa noche fue que la persona hacia la que se había estado distanciando era mi hermana mayor. Brenda es 4 años mayor que yo. Al crecer, ella era la que era fácil de sentir orgullo, y yo era la que era fácil de pasar por alto. Y durante mucho tiempo, hice las paces con esa aritmética. Cuando Emily nació en el verano de 2020, Brenda la sostuvo en el hospital y lloró y se llamó a sí misma la tía más afortunada del mundo. Emily le hizo un brazalete de hierba en la feria del condado un año, y Brenda lo usó hasta que se deshizo. Vuelvo a ese brazalete una y otra vez. Sigo intentando decidir cuándo el amor se detuvo y el deseo de poseer comenzó. Y nunca puedo encontrar la costura. Tal vez no la hubo. Tal vez con Brenda, amar una cosa y querer poseerla siempre había sido el mismo movimiento. El divorcio se finalizó en septiembre de 2024. Me quedé con la custodia física principal. David y yo compartimos la custodia legal, lo que significaba que se suponía que debíamos tomar las grandes decisiones sobre Emily juntos, y él la tenía cada 2 fines de semana. En papel, era ordinario y civil. En la vida, era más silencioso que eso porque David ya vivía con mi hermana para entonces, y mis padres ya habían decidido qué lado de la historia era más cómodo de creer. Brenda y David tienen una casa, me dijo mi padre una vez, como si una casa fuera una referencia de personaje. Deberías estar feliz por tu hermana. La versión de mi madre era más suave y peor. Se sentaba frente a mí con su café girado para que no pudiera ver su teléfono, y decía, cariño, solo quiero decir que Emily necesita estabilidad. Brenda tiene un hogar. Tú trabajas toda la noche. Estás en esa consejería. Le había contado sobre la consejería en un momento de debilidad el año anterior, queriendo que mi madre fuera mi madre. Incluso mencioné una vez que había comenzado un medicamento que me ayudaba a dormir. Le entregué esas cosas porque confiaba en ella. Ella las guardó como munición. No tenía mis registros. No los necesitaba. Tenía mi honestidad. Y mi honestidad resultó ser suficiente para que construyeran una historia. En los meses posteriores al divorcio, Brenda se hizo útil. Esa es la única forma en que sé cómo decirlo. Ofrecería recoger a Emily cuando mi madre no pudiera, aunque siempre decía que no, y enviaba pequeños mensajes de texto preguntando sobre el horario de Emily y la maestra de Emily, y qué tardes eran más difíciles para mí. En ese momento, se leía como una rama de olivo, una hermana tratando de ser una hermana nuevamente después de hacer algo imperdonable. Me dije a mí misma que las personas podían ser complicadas, que tal vez ella se sentía culpable, que tal vez esta era su forma de disculparse. Así que respondí a sus preguntas. Le dije que días eran más difíciles. Le dije, sin saber que le estaba diciendo algo, exactamente dónde estaban las brechas en mi semana.
Anunciaron el compromiso en diciembre de 2025. La boda estaba fijada para el sábado 9 de mayo de 2026. Me dije a mí misma que podría sobrevivir a una boda. Me dije a mí misma que Emily estaría bien, que los niños son resilients, que sonreiría en las fotografías y conduciría a casa y sería su madre como siempre. Luego, unas semanas antes de que todo se desmoronara, mi teléfono vibró con un correo electrónico del portal para padres de la escuela. Alguien había iniciado sesión en mi cuenta desde un dispositivo que no reconocía. Lo miré, medio dormida después de un turno, y hice lo que hace la gente cansada. Me dije a mí misma que probablemente no era nada, un fallo. Mi propio teléfono olvidándose de sí mismo. Tomé una captura de pantalla porque tomo capturas de pantalla de todo, y me la quité de la mente. Volvería a encontrar esa captura de pantalla en la peor tarde de mi vida, y dejaría de ser nada. El jueves 23 de abril de 2026 se suponía que sería una recogida normal. Había dormido después de mi turno, entré por la puerta de la escuela a la hora habitual y fui al mostrador principal para firmar la salida. Jessica Clark estaba trabajando en la oficina esa tarde. Jessica me había registrado y sacado 100 veces. Conocía mi cara. Ese día, me miró de la manera en que miras a una persona a la que estás a punto de decepcionar. Señorita Miller, dijo, deme un segundo. Voy a buscar al director Anderson. La tarjeta laminada estaba boca abajo en el mostrador. Cuando Jessica la volteó para mostrármela, mi propio nombre había desaparecido. En el espacio donde debería haber estado, estaba el de mi hermana. La tarjeta parecía nueva, demasiado nueva. La laminación aún brillaba en las esquinas, no suave y raspada como una tarjeta que había vivido en una oficina concurrida durante un año. Brenda ya estaba allí. No la había visto entrar. Ella estaba de pie cerca del extremo del mostrador con una carpeta de color crema bajo el brazo, vestida como alguien que había planeado ser fotografiada, y estaba tranquila de una manera que me asustó más de lo que lo habría hecho un grito. «Trabajas de noche», dijo lo suficientemente alto para toda la oficina. «Estás en terapia. Eres inestable. Ya no eres su madre». He vuelto a reproducir ese momento más veces de las que puedo contar. Y lo que más recuerdo es que no levanté la voz. Algo dentro de mí se quedó muy quieto y muy claro. Había pasado 2 años aprendiendo a quedarme en una habitación con un sentimiento difícil en lugar de huir de él. Y ese entrenamiento llegó exactamente cuando lo necesitaba. Me gustaría que el director abriera el archivo de matrícula original de Emily, dije. El que firmamos cuando la registré. Kevin Anderson salió de su oficina. Era un hombre cuidadoso, sin prisas, el tipo de administrador que claramente había aprendido a reducir la velocidad cuando una situación se aceleraba. Le pidió a Brenda que esperara. Me pidió que esperara. Y él mismo sacó la carpeta del armario, la etiquetada con el nombre de mi hija, Emily Hayes, y la abrió en el mostrador entre nosotros. Solo dale la niña, dijo Brenda. Esto es una formalidad. Él no le respondió. Leyó. Pasó un dedo por la página de matrícula y luego por la página de contacto de emergencia y luego por la sección de custodia, y su expresión cuidadosa se volvió aún más cuidadosa. Hay un tutor legal listado en el registro, dijo. ¿Y no eres tú? Miró a mi hermana cuando lo dijo. Mi nombre estaba en cada línea en la que se suponía que debía estar. El nombre de Brenda no estaba en ninguna de ellas. Lo que se le había hecho a esa tarjeta de plástico en la recepción no se le había hecho al archivo en su armario. Entonces alguien cambió la tarjeta, dije, porque esa no es la lista que firmé. Coulton cogió la tarjeta laminada y la puso a contraluz. Como se revisa un billete que se sospecha que es falso. Luego le dio la vuelta. Enganchada en la parte de atrás había una pequeña pila de papel. No pude leerla desde donde estaba, pero observé su rostro mientras lo hacía, y vi cómo la cortesía profesional se drenaba de él. Dejó la tarjeta lentamente. Esto no es un cambio de recogida, dijo en su mayoría para sí mismo. Esto es una solicitud para cambiar su residencia principal y para transferirla fuera del distrito. Había un formulario de cambio de residencia. Había una solicitud de transferencia interdistrital a una escuela a casi media hora de distancia en el distrito donde vivían Brenda y David.
Y había un tercer documento, una declaración jurada que pretendía otorgar a mi hermana la autoridad de tutela, sellada para parecer oficial, con fecha de entrada en vigor el 8 de mayo, el día antes de la boda. En la parte inferior de 2 de esas páginas había una firma que se suponía que era mía. No había firmado ninguna de ellas. El director Anderson levantó la vista. Se quedó en silencio por un momento, y cuando habló, su voz había bajado y se había ralentizado. Necesito que todos se queden donde están, dijo. No puedo procesar esto. Esto es algo que la policía necesita ver. Se acercó a la puerta y la cerró con llave. No para atrapar a nadie, sino para mantener el papeleo en la habitación y la situación contenida. Luego hizo lo que siempre le agradeceré. Le pidió a Jessica que se asegurara de que Emily se quedara en su aula con la señora Davis, lejos de la oficina principal, lejos de todo. Pasara lo que pasara, mi hija no vería a los adultos de su familia desmoronarse en un escritorio escolar. Jessica se fue y escuché su voz por el pasillo, tranquila y normal, diciéndole a la señora Davis que Emily simplemente terminaría la hora en clase. Por la pequeña ventana de la puerta de la oficina, pude ver el borde del pasillo. Y por un segundo, la señora Davis lo cruzó, sosteniendo una pila de papel de construcción, dirigiendo una fila de niños de 5 años hacia el rincón de lectura. Una de ellas era mía. No tenía idea de que, a pocas puertas de distancia, los adultos que se suponía que debían protegerla estaban decidiendo a quién pertenecía. Me aferré a esa imagen. Pasara lo que pasara en ese escritorio, ella estaba en el rincón de lectura con una ballena en su mente, a salvo, y ese era el único resultado que me negaba a perder. Solo entonces el director Anderson levantó el teléfono. La calma de Brenda se rompió por primera vez. Esto es un malentendido, dijo. Soy su tía. Estaba ayudando. El teléfono de la oficina sonó antes de que el director Anderson pudiera marcar. La línea de Jessica se transfirió. Él respondió, y escuché la voz de mi padre a través del altavoz porque Robert Miller había elegido ese momento exacto para llamar a la escuela y responder por su hija favorita. Mi hija Brenda es completamente digna de confianza, dijo mi padre, llenando la pequeña oficina. Sara no ha estado estable últimamente. Puedes confiar en la palabra de Brenda. El director Anderson dejó que las palabras quedaran en el aire. Luego le dio las gracias a mi padre, dijo que el distrito haría un seguimiento y colgó. Se volvió hacia mí. Señorita Miller, dijo, lo que tenga, guárdelo. Empiece hoy. Yo ya lo había hecho. Llegó la policía y un joven oficial llamado Mark Jenkins tomó el informe mientras mi hermana reconstruía su rostro en algo preocupado y razonable. Oficial, ella trabaja turnos nocturnos y está en consejería, le dijo Brenda con la dulzura de una enfermera. Yo solo quería que mi sobrina estuviera a salvo. Todo esto es un asunto familiar que se salió de control. Ahí estaba, en voz alta, frente a un extraño con un cuaderno. Mi vida privada, el trabajo honesto que hacía y la ayuda honesta que había pedido, doblados cuidadosamente en un disfraz para que yo lo usara. Inestable, incapaz. Es un tipo particular de ir a ver a alguien entregar a un extraño las mismas cosas en las que confiaste, afiladas como un arma y apuntadas hacia ti. Lo sentí. También sentí la voz de la doctora Adams en el fondo de mi mente diciéndome que la ira es información, no instrucción. No actué para el oficial Jenkins. Respondí a sus preguntas con sencillez y dejé que mi hermana fuera la que sonara ensayada. Me hizo una sola pregunta que me dijo que entendía más de lo que mi hermana pensaba. Señorita Miller, ¿tiene una copia del papeleo de matrícula original de cuando la registró en casa? Dije, guardo copias de todo. Él asintió y lo anotó. Me entregaron a Emily porque el archivo decía lo que decía. En el coche, abrochada en su asiento con el zorro bajo el brazo, mi hija estaba llena de un secreto que ella creía feliz. Mami, dijo. La tía Brenda dijo que este fin de semana tendré una nueva habitación en la casa nueva con mi nombre en la puerta. Mantuve mi mano firme en el volante y mi voz ligera. ¿De verdad? Una habitación de niña grande, dijo Emily. Dijo que no tengo que decírtelo porque es una sorpresa. Una habitación nueva este fin de semana.
Pensé en la declaración jurada con fecha de entrada en vigor el 8 de mayo y la solicitud de transferencia a una escuela a 28 minutos de distancia. Y entendí que si hubiera ido a recoger a Emily un solo día más tarde de lo planeado, podría no haber habido una Emily que recoger. No se había ido de alguna manera terrible de titular, se había ido en papel, retirada, transferida, reubicada, y para cuando me di cuenta, establecida en otro lugar como hija de otra persona. Esa noche, después de que Emily se durmiera, el teléfono empezó a sonar. Primero mi madre, con su voz suave y llena de preocupación que apuntaba en la dirección equivocada. Sara, cariño, ¿por qué ibas a meter a la policía en un asunto familiar? Brenda está fuera de sí. Luego una tía, luego una prima. Ninguna de ellas preguntó qué había sido sujetado en el reverso de esa tarjeta. Era más fácil decidir que yo había reaccionado de forma exagerada que preguntarse qué había hecho mi hermana en realidad. Me senté en el suelo de la cocina después de la tercera llamada, y por un momento, dudé de mí misma. Esa es la parte que normalmente no admito. Cuando suficientes personas que amas te dicen que eres el problema, una pequeña y cansada parte de ti empieza a creerles. Pensé, tal vez reaccioné de forma exagerada. Tal vez hay una versión inocente de esto. Me senté allí y me permití sentir cuánto deseaba que mi familia siguiera siendo mi familia. Entonces llegó Olivia y se sentó en el suelo a mi lado y no me dejó quedarme allí. No hagas esto enfadada, dijo. Pero tampoco lo hagas a pequeña escala. ¿Viste lo que viste? Respalda todo antes de decirles una palabra más a cualquiera de ellos. Fue entonces cuando recordé la captura de pantalla, el dispositivo desconocido. El inicio de sesión que me había dicho a mí misma que no era nada. Nunca había sido nada. A la mañana siguiente, observé a mi hija más de cerca que nunca. Los niños sienten el clima en una casa, incluso cuando nadie les dice que hay una tormenta. Emily comió su cereal y encontró su pegatina. Una pequeña rana verde ese día y parecía ella misma. Pero cuando el teléfono sonó mientras ella comía, se encogió ligeramente y me miró para ver si mi cara cambiaba. Me aseguré de que no lo hiciera. Sonreí, dejé que fuera al buzón de voz y le pregunté qué animal quería en la servilleta de mañana. Decidió una ballena. Le habría dibujado un océano entero. Hicieran lo que hicieran los adultos, ella iba a seguir encontrando pegatinas y iba a seguir creyendo que sus mañanas eran seguras porque yo iba a hacerlas seguras. Quiero decirte exactamente cómo lo probé porque el cómo importa y porque nunca me convertí en alguien que no soy. No soy abogada. No soy detective. Soy una mujer que lleva el registro de pacientes para ganarse la vida. Lo que significa que soy una mujer que anota lo que sucedió y cuándo en cada turno por hábito y necesidad. Ese hábito salvó a mi hija. Lo primero que hice fue ir a la escuela y pedir formalmente en persona el historial de acceso de mi cuenta del portal para padres. No hackeé nada. Pedí como titular de la cuenta y Jessica me ayudó a procesar la solicitud. Mientras el distrito recuperaba el registro, Jessica dijo algo en voz baja. El tipo de cosa que una persona dice cuando lo ha estado dándole vueltas. Esa tarjeta me molestó, dijo. La de su hermana. Alguien trajo un paquete para actualizar el archivo, y la nueva tarjeta regresó laminada la misma tarde. Pensé que fue rápido. No pensé que estuviera mal. Lo siento. Le dije que no tenía nada de qué lamentarse. Había notado el único detalle que importaba antes de que cualquiera de nosotros supiera que importaba. La tarjeta era nueva porque alguien la había hecho nueva. El registro de acceso volvió en filas claras. Mi información de contacto de emergencia y recogida había sido editada desde un dispositivo que no era el mío a altas horas de la noche. El cambio se registró a las 11:18 de la noche. Miré esa hora durante mucho tiempo. Y luego hice lo más simple del mundo. Saqué mis propios registros de trabajo. La noche en que se realizó el cambio, mi credencial me había fichado en la instalación a las 6:52 de la tarde. Había estado en el piso cambiando una cama en el tercer ala, respondiendo a una luz de llamada. Haciendo mi trabajo exactamente a la hora en que alguien se sentó frente a un teclado y me borró silenciosamente de la vida de mi hija. No pude haber hecho ese cambio. Tengo compañeros de trabajo que me vieron y un reloj de fichar que no miente.
No podría decirte qué dispositivo era o dónde estaba cuando se realizó el inicio de sesión. No soy capaz de hacer eso y no pretendí serlo. Cuando se lo llevé al oficial Jenkins, él fue quien me dijo que el dispositivo y la actividad de la cuenta podrían verificarse a través de la investigación. Mi parte era más pequeña y más difícil de discutir. Yo estaba en el trabajo. La cuenta estaba hecha. Estaba en otro lugar fichando, siendo exactamente la madre responsable que ellos afirmaban que no era, mientras sucedía. Cuando le llevé todo lo que tenía al oficial Jenkins, no se emocionó, lo cual agradecí. Colocó las páginas como yo lo había hecho, y me dijo claramente qué partes me correspondían probar a mí y qué partes a él. El sello notarial falsificado, dijo, era grave por sí solo. Suplantar a un notario y falsificar un sello no es un área gris. El registro de acceso y mi reloj de fichar juntos hacían muy difícil que alguien afirmara que yo había autorizado algo de eso. Las firmas irían a personas que comparan firmas para ganarse la vida. Me advirtió que no le diera los detalles a mi hermana antes de que todo estuviera documentado porque las personas a las que se les dice exactamente qué evidencia existe tienen la costumbre de hacerla desaparecer. Luego dijo algo a lo que me aferré. Hiciste lo correcto al guardar copias. La mayoría de la gente no lo hace. Usualmente es su palabra contra un documento. Y el documento gana. Por primera vez desde la recepción, sentí que el suelo bajo mis pies dejaba de moverse. Hablé con una abogada de derecho familiar esa misma semana. Una breve consulta que pagué de la cuenta que había estado construyendo en silencio desde el divorcio. Le conté todo y le pregunté más de una vez qué me estaba permitido decir y hacer. Fue cuidadosa conmigo, qué es lo que quería. Me dijo que no exagerara nada, que no anunciara crímenes que no podía probar personalmente, y que nunca dejara la única copia de un documento fuera de mis manos. La policía se encargaría de lo que fuera criminal, dijo. Y la escuela se encargaría de lo que fuera administrativo, y mi trabajo era más pequeño de lo que lo había estado tratando. Mantener el registro intacto. Proteger a Emily y no darle a nadie una razón para llamarme inestable comportándome como tal. Fue un tipo de consuelo extraño. Durante semanas, sentí que tenía que ser abogada, detective y madre a la vez. Ella me dio permiso para ser solo la madre y dejar que la verdad fuera llevada por las personas cuyo trabajo era llevarla. Esa también fue la semana en que me senté frente a la doctora Adams y finalmente me derrumbé. No había llorado en ningún momento. Ni en la recepción, ni con el oficial, ni en el suelo de la cocina. Pero en esa pequeña y tranquila oficina cuando me hizo una pregunta sencilla, ¿cómo se siente que tu terapia sea usada en tu contra? No pude contenerme más. Tomaron lo más valiente que hice, dije, y lo llamaron la razón por la que no se puede confiar en mí con mi propia hija. Ella me dejó en silencio por un momento. Luego dijo, el hecho de que vinieras aquí y siguieras viniendo no es una prueba en tu contra. Es lo contrario. Es el registro de una mujer que hace el duro trabajo de mantenerse íntegra por su hija. No dejes que le cambien el nombre. Me llevé esa frase de la habitación y la he guardado desde entonces. La declaración jurada fue la pieza que me revolvió el estómago y también la pieza que lo abrió todo. Llevaba un sello notarial, un sello de aspecto real, el tipo que se supone que significa que una persona juró algo ante un funcionario. El sello tenía un nombre, Susan Baker. Así que encontré a Susan Baker y la llamé y le dije cuidadosamente que su sello aparecía en un documento que creía falsificado. Ella se quedó en silencio por un segundo. Luego dijo, ese es mi sello en el papel, pero nunca la conocí a usted y nunca conocí a nadie con ese nombre. No hay registro de ello por mi parte. Y el número de comisión bajo ese sello ni siquiera está vigente. Un sello copiado, un nombre prestado, una mujer de 2 pueblos de distancia que no tenía nada que ver con ninguno de nosotros, cuya credencial había sido levantada y pegada sobre una mentira para hacer que pareciera que la ley lo había bendecido. Ella accedió sin dudar a decirlo a quien preguntara. Luego hice la última comparación, y era la que había estado evitando, porque ya sospechaba la respuesta, y no la quería. Puse los documentos falsificados junto a los reales. Mi firma, la de la declaración jurada, estaba mal de la forma en que las falsificaciones están mal. Demasiado cuidadosa, dibujada en lugar de escrita. Pero había 2 líneas de firma en el formulario de cambio de residente.
Una era mía, y la mía era falsa. La otra era de David, y la de David era real. Conocía su firma. Había firmado una licencia de matrimonio junto a ella y papeles de divorcio frente a ella. La de en bucle, la forma en que nunca terminaba la última letra. Era su mano. Había firmado voluntariamente un documento destinado a sacar a su propia hija de la casa de su madre. Mi nombre había sido falsificado en él. El suyo, no mi hermana, no había arrastrado a un hombre reacio a un plan. El hombre había firmado, y fue entonces cuando las recogidas de otoño volvieron a mí, todas a la vez, y dejaron de ser una amabilidad. Brenda entrando solo para saludar. Brenda preguntándole a Emily por qué puerta estaba su aula. Brenda esperando junto al coche, observando quién firmaba la hoja y cómo. No había estado ayudando a mi madre. Había estado recorriendo el edificio, aprendiendo la recepción, aprendiendo la rutina, decidiendo que podía ser tomado. La generosidad había sido un reconocimiento todo el tiempo. Le había dado las gracias por ello. Me quedé con eso durante mucho tiempo. Luego me obligué a terminar el cuadro porque un medio cuadro es como se pierde. El plan no era recoger a Emily una tarde. El plan era reubicarla el 8 de mayo en su casa y su distrito escolar un día antes de una boda que les permitiría presentarse ante cualquiera que preguntara, incluido un juez, y decir, mira, 2 padres, un hogar, una familia estable. Y lo que señalarían para explicar por qué la madre no estaba en la foto era lo que habían estado armando durante meses. Ella trabaja de noche. Está en terapia. Es inestable. David quería la custodia principal y todo lo que ello conllevaba, incluido el fin de lo que me pagaba cada mes. Brenda quería ser la madre plenamente, como había querido ser la que era fácil de sentir orgullo toda su vida. La boda era la fecha límite. La reubicación era la preparación. Emily era lo que movían para hacer la historia real. Entendí finalmente lo que mis padres habían hecho y lo que no. Le habían dicho a la escuela que yo era inestable. Le habían entregado a Brenda mi horario y el hecho de mi terapia. Envueltos en su preocupación, creyendo que estaban ayudando a una hija frágil al confiar en una fuerte. Pero la firma falsificada, el sello falso, la declaración jurada, esos no eran suyos. Brenda no solo me había engañado a mí. También había usado a nuestros padres. Les dejó pensar que estaban protegiendo a una nieta mientras construía algo criminal debajo de ellos. Esa distinción importaría más tarde, más de lo que esperaba. Si alguien de tu familia alguna vez ha usado tu silencio como prueba de que estabas de acuerdo con ellos, ya sabes la sensación que estoy describiendo. Si lo sabes, escribe una palabra en los comentarios, escena. Los leo. Y quédense conmigo porque la parte en que el silencio finalmente habla está por llegar. La presión se intensificó como siempre en mi familia a través de la dulzura de mi madre y la certeza de mi padre. El chat de grupo se llenó. Una tía con la que no había hablado en un año escribió, quien denuncia a su propia hermana a la policía justo antes de su boda. Una prima envió una foto de Brenda en un probador, radiante, y escribió, no dejemos que nada arruine su gran día. Nadie preguntó qué había sucedido realmente en esa oficina. Era más fácil decidir que yo era el problema que considerar que Brenda podría serlo. Brenda misma cambió de registro según su público. Para la familia, era la novia herida. Me llamó una vez y dejé que fuera al buzón de voz, luego lo pensé mejor y le devolví la llamada porque quería escuchar su voz cuando no estaba actuando para una sala. Ya hiciste tu punto, dijo con frialdad y voz baja. Ahora sé un adulto y déjalo pasar. Piensa en Emily. Una vez que David y yo estemos casados, un juez ve a 2 padres y un hogar. ¿Cómo se ve un horario de turno nocturno y una oficina de terapia junto a eso? Siempre haces las cosas más difíciles de lo necesario. Yo no fui la que hizo un sello falso, Brenda, le dije. Hubo una pausa demasiado larga. No sé de qué hablas, dijo y colgó. Pero la pausa me dijo que sí lo sabía. Luego envió una cosa más, y no creo que lo hiciera como una confesión, pero era una foto de una habitación de su casa. Una cama pequeña, una estantería, y en la pared una placa de madera con el nombre Clementine Dunlap, no Hall. El nombre de mi hija con el mío y el de su padre borrados y el de mi hermana estampado sobre él,
colgado en una pared de una habitación que le habían prometido a mi hija como sorpresa. Miré esa fotografía hasta que mis manos dejaron de temblar y luego la guardé y la puse en la carpeta. Mi madre intentó el enfoque suave unos días después, en persona, en mi puerta. No vino con el sello falso ni el formulario falsificado. Vino con preocupación, una cacerola y una súplica. Solo ven a cenar el sábado, dijo. Firma el papel. Olvida lo de la policía. Todos podemos superarlo antes de la boda. Tu padre y yo solo queremos paz. Ella también lo creía. Esa fue la parte más difícil. Ella había ayudado a encender un fuego, y estaba de pie en él, pidiéndome que fuera yo quien lo apagara. Hubo una buena noticia esa semana, y fue limitada. Kevin Anderson llamó para decirme que la escuela había restablecido mis derechos de recogida, corregido la tarjeta y prohibido a Brenda el acceso al campus a la espera de la investigación. En los terrenos de la escuela, eres la madre de Emily, y eso ya no está en cuestión, dijo. Luego, honestamente, porque era un hombre honesto. Pero no puedo controlar lo que sucede fuera de los terrenos de la escuela. Esa solicitud de transferencia aún está activa. Si se aprueba en otro distrito antes de que esto se resuelva, tendrás que desenredarlo durante meses. El alivio duró aproximadamente 1 minuto. La fecha límite seguía llegando. 8 de mayo para el papeleo. 9 de mayo para la boda que lo haría parecer normal. Mi padre llamó esa noche. No preguntó cómo estaba Emily. Dijo, ven a cenar el sábado. Tu madre está cocinando. Nos sentaremos como adultos. Firmarás un papel diciendo que dejas esta tontería de la policía y todos podremos superarlo antes de la boda. Me estaban convocando a la mesa para hacerme arrodillar. Estaban seguros de que vendría a rendirme. Dije que iría. Olivia quería que lo quemara todo. Publica la foto, dijo. Publica la placa con el nombre. Publica la cronología. Publica la notaría falsa. Que todo el mundo vea exactamente quién es tu hermana. Se lo ha ganado. No se equivocaba, Brenda se lo había ganado. Pero no dejaba de pensar en lo que un fuego así realmente consume. No sería solo Brenda. Sería un muro de comentarios y capturas de pantalla que nunca desaparecerían. Y una niña de 5 años que un día sería lo suficientemente mayor como para buscar el nombre de su propia familia y encontrar la peor semana de nuestras vidas conservada para siempre. Si encendiera esa cerilla, Emily crecería entre sus cenizas. No quiero ganar en Internet, le dije a Olivia. Quiero que mi hija esté a salvo, y quiero poder mirarme a mí misma. Esas son las únicas 2 cosas. Le dije lo mismo a la doctora Adams en la pequeña y tranquila oficina donde nada de esto podía alcanzarme. Sigo pensando que tengo que destruirlos para demostrar que tengo razón, dije. Y no quiero convertirme en eso. No necesitas que ellos se desmoronen para que tú te mantengas en pie, dijo ella. Solo necesitas mantenerte en pie. Esa frase hizo algo que la ira no pudo. Me dio una forma para lo que iba a hacer. No iba a humillar a nadie. No iba a usar a mi hija como arma, y no iba a arrastrar a mis padres a un crimen que no habían cometido solo porque me habían roto el corazón. Iba a poner la verdad sobre la mesa en orden y dejar que fuera más pesada que la mentira. Esa noche, me senté al borde de la cama de Emily mientras dormía, y me hice una promesa sobre ella. Pasara lo que pasara en esa cena, ella no estaría en la habitación. Nunca se le pediría que eligiera entre su madre y su tía. Tenía 5 años. Le habían prometido una habitación de niña grande por alguien a quien amaba, y no había hecho nada más que creer a un adulto, que es lo único que un niño de esa edad sabe hacer. Los niños olvidan las promesas hechas por personas que se van. Lo que recuerdan es quien está allí por la mañana. Me iba a asegurar de ser siempre yo quien estuviera allí por la mañana. Y eso significaba mantener la guerra lejos de su puerta. Hice una lista de los culpables y luego taché un nombre firmemente. Primero, Emily. Luego construí la carpeta. Una carpeta numerada por dentro para no equivocarme. El archivo de matrícula original, el registro de acceso al portal, mi registro de credencial.
6:52 de la tarde contra 11:18 de la noche. La declaración de Susan Baker sobre su sello robado. Las dos firmas, la mía dibujada y la de David real, una al lado de la otra. El formulario de cambio de residencia con fecha del 8 de mayo, y encima, para verlo cada vez que lo abriera, la fotografía de la placa con el nombre. No traje el bolígrafo con el que querían que firmara. Traje una carpeta. Pasé los días previos a esa cena asegurándome de que la verdad no me pudiera ser arrebatada. Hice 3 copias de todo. Una en papel en la carpeta que guardaba conmigo, una en la nube para que ningún cajón cerrado pudiera mantenerla como rehén, y una que envié por correo electrónico a una abogada de derecho familiar que había consultado. Un mensaje sencillo y cuidadoso con los documentos adjuntos para que un profesional los tuviera en el momento en que le diera a enviar. No iba a entrar en una habitación con la única copia de nada. La abogada me dijo 2 cosas a las que me aferré. Que nunca debía dejar los originales fuera de mis manos y que debía dejar que la policía y los profesionales hablaran de las partes que les correspondían y no tratar de ser todas ellas yo misma. Eso me convenía. Nunca había querido ser abogada en una mesa. Solo quería que me creyeran. El oficial Jenkins me dijo que el informe estaba activo y que el sello notarial falsificado por sí solo era suficiente para que siguiera así. Susan Baker confirmó que pondría su declaración por escrito. Kevin Anderson se ofreció, sin que se lo pidiera, a testificar sobre el archivo original. Cada pieza tenía una fuente. Cada fuente había accedido a ser nombrada. Y todo el tiempo mi hermana creyó que yo venía a rendirme. No tenía motivos para pensar lo contrario. La mujer tranquila que trabajaba de noche, que iba a terapia, que nunca levantaba la voz, que había absorbido una década de ser la ignorada, seguramente absorbería esto también. Esa creencia fue lo último que tuve que ellos no. Pensaron que entraba con las manos vacías. Antes de que esto vaya a donde va, una cosa rápida, porque la siguiente parte es la parte que les prometí. La fecha límite era real. 8 de mayo para el papeleo. 9 de mayo para la boda. Quédense conmigo. Esto es lo que pasó en esa mesa. Casi no fui. 2 veces en el camino. Pensé en dar la vuelta al coche. No por miedo, sino por dolor. Una parte de mí, terca e infantil, todavía quería entrar en esa casa y que fuera la casa en la que crecí, con una madre que me creyera y una hermana que fuera solo mi hermana. Me permití sentir eso durante la duración de un semáforo en rojo. Luego la luz cambió y conduje el resto del camino porque querer que una familia sea diferente no es lo mismo que fingir que ya lo es. El sábado por la noche, 3 de mayo, me paré en el porche de mis padres con la carpeta bajo el brazo y miré por la ventana a una familia que pensaba que ya había ganado. Estaban todos allí. Mi madre en la estufa, mi padre en la cabecera de la mesa, Brenda y David, y la madre de David, Marta Hayes, que siempre había sido más amable conmigo que mi propia sangre, y que claramente no sabía del todo por qué la habían invitado. Un formulario de retirada y un bolígrafo, esperaban en mi lugar como un plato. Brenda abrió la puerta con el bolígrafo ya en la mano. Entra, dijo, sonriendo. Solo hay que firmarlo y comer. Entré. Dejé la carpeta. No cogí el bolígrafo. Antes de firmar nada, dije, abramos esto. Mi padre suspiró, el suspiro de un hombre paciente con un niño difícil. Flora, solo esto primero, dije, y puse el archivo de matrícula original sobre la mesa. Mantuve la voz firme porque me lo había prometido a mí misma y porque había aprendido que un documento aterriza más fuerte en una habitación tranquila que en una ruidosa. Este es el archivo que firmé cuando la matriculé, dije. Un solo tutor legal, yo. El nombre de Brenda no está en él. Nunca ha estado en él. Así que cuando la tarjeta de recogida de la escuela de repente tuvo su nombre donde solía estar el mío, alguien cambió la tarjeta sin cambiar la verdad. La escuela cometió un error, dijo Brenda. Tan fácil como siempre. Puse el registro del portal al lado y luego mi registro de credencial. La escuela no cometió un error. Mi cuenta fue editada desde un dispositivo que no es mío a las 11:18 de la noche. Aquí está el registro. Puse la página al lado. Y aquí está mi reloj de fichar de la misma noche.
Fiché en el trabajo a las 6:52. Estaba en el piso a las 11:18. No pude haber hecho ese cambio. Estaba en el trabajo. Siendo la madre que todos ustedes dicen que no soy. La temperatura de la habitación cambió. Mi madre se giró de la estufa lentamente y miró a mi hermana. Brenda, dijo, me dijiste que solo estabas actualizando su información. Estaba ayudando, dijo Brenda, y por primera vez, su voz se movió un poco más rápido de lo que quería. Puse la declaración de Susan Baker. Esta declaración jurada tiene un sello notarial. La notaria es una mujer llamada Susan Baker, de 2 pueblos de distancia. Nunca me conoció. Nunca notarió esto. El sello fue copiado y el número de comisión que aparece debajo ni siquiera es válido. Ella lo dirá a quien pregunte. Miré a mi hermana. No solo cambiaste una tarjeta, Brenda. Falsificaste un sello de un funcionario público. David se movió en su silla. Todavía no había dicho una palabra. Estaba a punto de tener una razón para hacerlo. Puse las últimas 2 páginas una al lado de la otra y las giré para que todos pudieran verlas. Hay 2 firmas en el formulario que saca a Emily de mi casa, dije. Esta se supone que es mía. Es una falsificación. Alguien la dibujó. Moví mi dedo a la segunda línea. Esta es de David y es real. La mesa quedó muy quieta. Él la firmó, dije. Nadie forzó su mano. Mi nombre fue falsificado en esto. El suyo no. Firmó un documento para sacar a su hija de la casa de su madre y luego dejó que me dijeran en una recepción que ya no era su madre. Marta se levantó tan rápido que su silla raspó. David, dijo, ¿qué hiciste? Él no tuvo una respuesta. Esa fue su propia clase de respuesta. Miró la mesa y a su madre y a la nada. Y el silencio donde debería haber estado su defensa dijo más que cualquier confesión. Cuando finalmente habló, fue peor que el silencio. Soy su padre, dijo en voz baja, como si eso lo arreglara todo. Yo también tengo derechos. Tienes custodia legal compartida, dije. Eso significa que decidimos juntos. No significa que firmes un formulario para mudarla de mi casa y dejes que alguien falsifique mi nombre en la línea junto al tuyo. Si querías más tiempo con tu hija, había una forma legal de pedirlo. Tú elegiste esto en su lugar. Lo elegiste porque un juez podría no haberte dado lo que querías, y una reubicación falsificada te lo habría entregado antes de que nadie pudiera objetar. Marta se dejó caer en su silla, una mano plana sobre la mesa, mirando a su hijo como si viera a un extraño. Te crié mejor que esto, dijo. Él tampoco le respondió a ella. Brenda intentó retomar la palabra. Estás retorciendo todo, dijo. Amo a esa niña. Sé que sí, le dije. Y lo decía en serio. Eso es lo que lo hacía tan triste. Esa es la parte que no puedo superar. La amas y aún así intentaste llevártela porque para ti, esas siempre han sido la misma cosa. Luego me volví hacia mis padres y me suavicé porque esta era la parte que más había pensado. Le diste mi horario a Brenda, dije. Le dijiste a la escuela que yo era inestable. Le entregaste el hecho de que estoy en terapia como si fuera prueba de algo. Eso fue cruel y estuvo mal. Y cargaré con eso durante mucho tiempo. Hice una pausa. Pero ustedes no falsificaron mi firma. No falsificaron ese sello. No firmaron ese formulario. Ella les dejó creer que estaban protegiendo a su nieta mientras construía esto debajo de ustedes. También los usó a ustedes. El rostro de mi padre se había vuelto gris. Miró a Brenda como se mira a un extraño con un rostro familiar. Me dijiste, dijo, que solo estabas ayudando con el papeleo. Mi madre tenía una mano sobre la boca. Estaba haciendo las cuentas que yo había hecho una semana antes y llegando a donde yo había llegado y odiándolo. Y entonces puse la última página, el formulario de cambio de residencia con su fecha impresa en la parte superior y al lado, en silencio, la fotografía. Esto iba a entrar en vigor el 8 de mayo, dije. El día antes de tu boda, una transferencia a una escuela a 28 minutos de distancia, una nueva habitación con su nombre ya en la pared.
Les dejé mirar la placa con el nombre. Emily Miller. No ibas a recogerla por una tarde. Ibas a mudarla para que, cuando cualquiera se presentara ante un juez, ya pareciera normal. Ella fue lo que moviste para hacer la mentira realidad. La calma de Brenda finalmente la abandonó por completo. Si fueras una mejor madre, espetó. No estarías en terapia en primer lugar. Y la habitación, que se había ido tensando durante 10 minutos, se quedó completamente en silencio. Porque ahí estaba, todo, dicho en voz alta con su propia voz. No preocupación, no la seguridad de una niña, solo eso. La herida más antigua que tenía convertida en la razón por la que pensó que merecía a mi hija. No grité. La miré y respondí con la voz más firme que he usado jamás. Estoy en terapia por ti, dije. Por lo que tú y David hicieron. Rompieron algo. Y luego señalaron el hecho de que lo estaba arreglando y lo llamaron prueba de que estaba rota. Recogí mis páginas una por una de vuelta a la carpeta. Soy la madre de Emily. Cada noche que no estoy allí, no estoy allí para ella. Y de ahora en adelante, como cualquiera de ustedes vea a mi hija va a ser mi decisión, no la suya. Me levanté. Mi padre dijo mi nombre una vez en voz baja. Mi madre lloraba sin sonido. No me quedé a comer. Me quedaré con los originales, dije en la puerta. La policía ya tiene sus copias. Esto ya no es una conversación familiar. Dejó de serlo el día en que alguien dibujó mi nombre en un formulario. Luego conduje a casa hacia mi hija y Olivia me recibió en la puerta y no tuve que decir nada en absoluto. Lo pudo ver en mi cara. Estaba hecho. La boda no se celebró. Yo no la detuve. La verdad lo hizo. No puedes poner a dos personas frente a una sala y llamarlas una familia estable la semana después de que uno de ellos esté bajo investigación por falsificar documentos para robar a un niño y la propia madre del otro haya descubierto lo que firmó. Marta canceló el lugar ella misma. Me enteré de segunda mano y no sentí alegría, solo una especie de silencio cansado. El chat de grupo se quedó en silencio después de eso. La tía que había preguntado quién denunciaba a su propia hermana dejó de preguntar. La prima que había rogado que no arruináramos el gran día nunca lo mencionó de nuevo. Nadie se disculpó exactamente, pero la historia que todos habían encontrado tan fácil de creer simplemente se evaporó. Como lo hacen las historias fáciles cuando un hecho contundente entra en la habitación. No necesitaba su disculpa. Había dejado de esperar que mi familia votara si estaba diciendo la verdad. La investigación siguió su curso durante las semanas siguientes. No voy a pretender ser abogada al respecto porque no lo soy y esta historia nunca ha tratado de un tribunal. Lo que sí puedo decirles es lo que cambió en nuestras vidas reales. La escuela corrigió permanentemente los registros de Emily y bloqueó su expediente para que no se pudiera hacer ningún cambio sin mi presencia en persona con identificación. Mi contraseña del portal fue restablecida y la cuenta fue marcada para que cualquier nuevo inicio de sesión llegara directamente a mi teléfono. A Brenda se le prohibió el acceso al campus de forma permanente y se enfrentaba a consecuencias reales por el sello falsificado y la firma falsificada, del tipo que no desaparecen porque se canceló una boda. El tiempo de David con Emily pasó a ser supervisado porque un hombre que firma un documento para reubicar a su hija a espaldas de su madre no recibe fines de semana sin supervisión como si nada hubiera pasado. La solicitud de transferencia fue anulada antes de que surtiera efecto. El 8 de mayo llegó y se fue y mi hija se despertó en su propia cama en su propia casa con una pegatina de oruga esperando en su servilleta. A mis padres no los corté, aunque podría haberlo hecho y aunque una parte de mí quería. Aproximadamente 2 semanas después de la cena, mi madre vino a mi puerta sin nada en las manos excepto una disculpa. No la interpretó. No se explicó. Dijo que había creído la historia fácil porque era más fácil que creer que su propia hija pudiera hacer lo que hizo Brenda y que se sentía avergonzada y que entendía si necesitaba distancia. No te estoy excluyendo, le dije a través de una puerta que abrí solo a medias. Pero no voy a dejar que nadie reescriba lo que soy para Emily nunca más. Si quieres estar en su vida, ahora es bajo mis condiciones. Y mis condiciones empiezan con la verdad. Dijo que entendía. El tiempo dirá si lo hace.
He dejado de necesitar que mi familia certifique que soy una buena madre para creerlo. Eso fue lo verdaderamente real que cambió, en algún lugar entre la recepción y la mesa de la cena. Solía esperar su veredicto. Ya no lo hago. Emily tardó un poco en sentirse segura de nuevo de formas que no podía nombrar. Durante unas semanas, por la noche, comprobaba que yo estaría allí cuando se despertara. Y le decía la verdad cada vez, que Olivia o yo siempre estaríamos allí y que nadie se la llevaría a ninguna parte sin mí. Poco a poco, las comprobaciones cesaron. Una tarde me preguntó, con la facilidad con la que los niños cambian de tema de cosas demasiado grandes para ellos, «Mami, ¿seguiremos yendo a la feria del condado este verano?» «Seguiremos yendo», le dije. «Como siempre. Solo tú, yo y Olivia». «¿Y Olivia?» Estaba satisfecha con eso. No volvió a preguntar por la nueva habitación, y yo nunca lo mencioné, y poco a poco dejó de ser algo que estaba esperando. Seguí viendo a la doctora Adams. En todo caso, ahora voy con más constancia. No porque me derrumbara, sino porque me demostré a mí misma que mantener esa cita no es una debilidad que nadie pueda usar en mi contra. También ajusté algunos de mis turnos, de modo que más de mis noches de trabajo caen cuando Emily ya está en casa de su abuela para una visita normal aprobada, bajo mis condiciones con mi madre y nadie más. Es una pequeña corrección. Es mía para hacerla. Unas 3 semanas después, un martes normal de la segunda quincena de mayo, acompañé a Emily a la puerta de su aula porque tenía el día libre y a ella le gustaba cuando lo hacía. Pegada en la parte delantera de la oficina estaba la nueva tarjeta de recogida, recién impresa, laminada, limpia. Emily se detuvo frente a ella, como los niños se detienen frente a cualquier cosa con letras, y la deletreó. «S», dijo. «A-R-A-H». Me miró, orgullosa de sí misma. «Esa eres tú. Esa es mi mamá». «Esa soy yo», le dije. Solo había un nombre en esa tarjeta ahora. Solo el mío. Sin declaración jurada adjunta en la parte de atrás. Sin sello prestado, sin firma dibujada, nada que, al voltearlo, hiciera que un hombre cuidadoso cogiera un teléfono. Solo una sola línea en el espacio donde una sola línea debía estar. La gente puede falsificar una firma. Mi hermana demostró que pueden copiar un sello y editar un archivo a las 11 de la noche y pararse en un mostrador y decir las palabras en voz alta a una sala llena de extraños. Hay mucho que pueden falsificar, pero nadie puede falsificar el estar allí. Nadie dibujó mi mano para 2 años de pegatinas en la lonchera o fichó a las 6:52 para que la madre de un extraño pudiera dormir o aprendió el truco de las 2 cerraduras y el zorro de peluche. No puedes falsificar las mañanas. Yo estuve allí en cada una de ellas y mi hija lo sabe. Y ese es el único documento que nunca podrá ser alterado. Si te llevas algo de esto, llévate estas pequeñas y poco glamurosas cosas. Comprueba quién está realmente autorizado para recoger a tu hijo y compruébalo más de una vez. Protege la contraseña de tu escuela y portal como si importaran, porque lo hacen. Guarda tus propias copias de la documentación que prueba quién eres para tus hijos. Y si alguien de tu familia alguna vez intenta convertir tu honestidad, tu trabajo o el hecho de que pediste ayuda en evidencia en tu contra, cree en tu propio registro por encima de su historia, y ve a buscar a las personas cuyo trabajo es ver la verdad.